Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación a este ciclo de entrevistas con referentes puntualmente hoy en enfermedad de Fabry. Así que sabemos que sos un reconocido, ¿sí?, colega, has publicado mucho, pero recientemente publicaste algo muy interesante en relación al uso de terapia oral en pacientes con enfermedad de Fabry. Te pediría si en breves minutos nos contás de qué se trata tu nueva publicación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Juan, nuestra publicación, nuestro paper recientemente publicado, incluyó 17 pacientes de Argentina que iniciaron terapia oral para enfermedad de Fabry. Esos 17 pacientes pertenecen a 13 centros de Argentina. Nuestro hallazgo más llamativo, más importante, es, por un lado, que la primera indicación de inicio de terapia oral en los pacientes con enfermedad de Fabry es, en primer lugar, el daño cardíaco, en segundo lugar, el daño renal y en tercer lugar, el dolor. Y el segundo hallazgo importante desde el punto de vista de la investigación es que los pacientes que rotaron terapia, es decir, los pacientes que previamente estaban haciendo terapia por vía endovenosa y rotaron a terapia por vía oral, la mayoría de esos pacientes fue por decisión propia, es decir, los pacientes están eligiendo rotar de terapia. Muy interesante. Ahora, vos sos nefrólogo y mucho de lo que sabemos sobre las terapias orales está ligado a criterios de poder rotar de una terapia a la otra, y uno de esos criterios está basado en la funcionalidad renal. Entonces te pediría si nos recomendás cuáles son los aspectos que tenemos que tener en mente al momento de decidir el cambio de terapia en relación a la función renal, y qué pasa con esos pacientes con Fabry que han sido trasplantados y nuevamente tienen una función renal normal. Bien, es un tema de mucho interés para los nefrólogos, puesto que el daño renal es una indicación de inicio de terapia en los pacientes con enfermedad de Fabry. Aspectos a tener en cuenta cuando iniciamos terapia por vía oral en la enfermedad de Fabry: el filtrado glomerular. Nuestros pacientes deben tener un filtrado glomerular mayor a 30 mililitros minuto, la edad de los pacientes y, por supuesto, una variante genética amenable respondedora a la terapia oral. La segunda parte de tu pregunta, respecto a los pacientes trasplantados, la terapia vía oral es segura, eficaz en pacientes trasplantados, siempre y cuando se cumplan los criterios anteriores. De hecho, las terapias por vía oral, las moléculas pequeñas, tienen ventajas, ya que al no metabolizarse no tienen interferencia farmacológica con otros medicamentos inmunosupresores. Bien, vamos a una mirada integral de la enfermedad. Decidimos iniciar tratamiento, el paciente está recibiendo su terapia oral. Ahora, ¿cuáles son los estudios que vos nos sugerís? ¿Cuáles son los análisis que se publican en guías de manejo internacional para monitorear al paciente a corto y largo plazo? Bien. Desde el punto de vista renal, desde la perspectiva del nefrólogo, los dos biomarcadores o variables validadas son la excreción urinaria de proteínas y el filtrado glomerular. Son los dos criterios y variables que son indiscutidos. Existen otros, pero no validados a la fecha, por lo cual, con ambos biomarcadores monitorizamos el inicio de la terapia y el seguimiento. De hecho, justamente existen diferentes periodos en los cuales los debemos controlar. En los pacientes que no tienen daño renal y que no están haciendo terapias, sea cual sea la terapia, tienen que tener una frecuencia mínima de controles de cada 6 meses. Y en los pacientes que tienen daño renal establecido, estratificamos el riesgo justamente con estos dos biomarcadores, de ahí la importancia de estos, tanto con el filtrado glomerular como con la excreción urinaria de proteínas, estratificamos el riesgo y de acuerdo al riesgo se da el periodo de seguimiento y solicitud de estudios. Esto implica que haya pacientes que están en mayor riesgo y tienen que ser más controlados frecuentemente, por ejemplo cada 3 meses, y otros cada 6 meses, o bien, como te mencionaba anteriormente, paciente mínimo una vez al año.
Ha quedado muy claro, Sebastián, lo que nos has dicho, ¿sí? En cuanto a indicaciones, en cuanto a seguimiento. Ahora, ustedes son nefrólogos, ustedes tratan, ¿sí?, de cuidar el riñón, porque no nos relajamos solamente empezando la terapia vía oral. Y ustedes nos hablan mucho todo el tiempo de que quieren evitar, disminuir, si es que ya existe, la proteinuria. Entonces ahí viene un concepto que me gustaría que, sobre todo para los no nefrólogos, ¿sí?, nos recuerdes qué es la nefroprotección, cuáles son las medidas que podemos adoptar para proteger el riñón de los pacientes con enfermedad de Fabry. De fundamental importancia lo que mencionás. Por definición, la nefroprotección es justamente la implementación de medidas destinadas a proteger la función renal y evitar el deterioro de la función renal. Los pacientes con enfermedad de Fabry, típicamente, no todos, pero sí una gran parte de ellos, están en riesgo o padecen daño renal, por lo cual es de fundamental importancia lo que preguntás e implementar justamente estas medidas. La nefroprotección puede ser llevada a cabo por medidas no farmacológicas o por medidas farmacológicas. Dentro de lo no farmacológico, los cambios del estilo de vida, la dieta, el evitar los factores de riesgo cardiovascular y de daño renal, que se superponen mucho, y en segundo lugar, los fármacos que prescribimos los médicos, fundamentalmente apuntan a la nefroprotección, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, son los clásicos. Independientemente de estas medidas de nefroprotección, las terapias específicas para la enfermedad de Fabry, el caso de las terapias orales, son también parte de la nefroprotección. Ha quedado muy claro, Sebastián, así que quiero agradecerte, sí, nuevamente por compartir tu experiencia y espero que a todos los que hayan compartido con nosotros esta conversación puedan rescatar esta parte práctica, sí, que ha compartido Sebastián. Así que los invito a seguir participando y estaremos en breve, sí, compartiendo otra de nuestras cápsulas. Muchas gracias.